Pero ya estamos aquí para comenzar esta mañana nuestro servicio de adoración y alabanza al Señor. Vamos a ponernos de pie. No sé si ya están listos los músicos, muy alegres, muy contentos. Así es, se nota en su corazón el gozo del Señor en sus vidas, lo irradian, la producción también. Dice el Salmo 7:
Den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. ¿Cuántos pueden decir esto, que el amor de Dios perdura para siempre? Amén. El gran amor de Dios perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor. ¿Cuántos redimidos sabemos aquí? Amén. Hemos sido redimidos por el Señor, a quienes nos redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de Oriente y de Occidente y del Norte y del Sur. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Acompáñame con una oración. Vamos a comenzar esta mañana este servicio entrando a la presencia del Señor con acciones de gracias. Señor, comenzamos esta mañana para venir a tu casa, para adorarte y exaltarte. Hosana en las alturas. Señor, tú nos has salvado, nos has dado esperanza y nos has dado nueva vida. Hoy estamos alegres de estar aquí en tu casa. Y el viernes, como nos gozábamos con el Salmo 84. Dichosos los que están en tu casa, en tus atrios, en tus moradas. Porque para mí es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y esta mañana nos gozamos en tu presencia aquí en tu casa para adorarte, para bendecir. Nos gozamos y nos alegramos de poder estar aquí sirviéndote, cantándote, adorándote, porque tú has sido bueno y maravilloso. Eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Tu palabra nos invita a que vengamos a tu presencia con acciones de gracias. Y hoy te damos gracias por todas tus maravillas, por todo lo que has hecho a favor de nosotros, tus hijos. Por tu gracia, tu favor, tu misericordia. Tú has sido bello, eres precioso, eres hermoso. Nadie como tú, nadie como tú. Y hoy venimos alegremente a exaltarte, a cantar tu nombre, a sentir el poder de tu Espíritu que todos los días trabaja en nuestras vidas, que nos revela tu amor, tu gracia, tu favor, los misterios del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, porque te sentimos, te podemos experimentar en nuestra mente y en nuestro corazón, trabajando, haciendo tu obra completa de redención, de santificación. Por favor, Espíritu, transforma hoy nuestra mente y nuestros pensamientos, y que alegremente podamos estar aquí celebrando tus maravillas. Recibe toda la gloria, toda la honra, el reconocimiento, amado Dios, Creador del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Todo lo sabes, todo lo conoces. Y esta mañana queremos entrar a tu presencia con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Vamos a comenzar esta mañana alabando el nombre del Señor. Hosana al Rey de salvación. Hay muchas cosas, como decía nuestro pastor, por las que tenemos que estar agradecidos. Y qué bueno que vinieron esta mañana a exaltar el nombre de nuestro Señor. Acompáñanos con sus aplausos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten vinos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Dios altísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey.
de los siglos. Nuestro corazón está contento. Te cantamos hoy. Levantamos un clamor, Sí, Señor. sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido vive hoy, tu libertad y salvación. Y ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Te cantamos esta mañana, Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana. Y Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Así es esta mañana, Señor. Estamos agradecidos y declaramos que tú eres Rey. Vamos todos juntos a cantar. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque, Es por ti, Señor. eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla, y como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos todos juntos. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cántale con tu corazón. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para
Señor, es un placer para nosotros estar aquí cantándote, exaltándote. Venir a tu lugar, Señor, con nuestros hermanos y cantar que tú eres el Rey y darte a ti la gloria y la honra, Señor. No tenemos mucho que darte, pero te damos nuestro corazón y te damos también nuestra alabanza. Sé exaltado, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu Santo en este lugar. Te damos a ti la gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder, todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Tú reinas, Señor. Te coronamos, Señor, de nuestra alabanza esta mañana.
dónde más podríamos ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Yo te invito en esta mañana que levantes tus manos y que reconozcas la grandeza de nuestro Señor. Él dio su vida por nosotros. Él llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades en la cruz. Y es poco lo que podemos hacer, pero Él está aquí contento de escucharnos y de ver nuestra actitud. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor. En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Déjale al Señor un cántico de tu corazón. Que los demás escuchen. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Él va a cumplir sus promesas. De lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. De lo que harás en mí. De mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe tú la gloria, Gloria, recíbela, Señor. adoramos hoy. Es mi adoración. Toda la gloria, Nace de mi corazón. Santo,
Levanta tu voz en un cántico nuevo y dile, Señor, lo que eres para ti, Señor, te adoramos, eres digno, santo, eres bello, eres bueno. Ven y llena este lugar, Señor. Queremos honrarte a ti. Queremos adorarte a ti, Señor. Aquí está nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Ríndete al Señor esta mañana. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Te adoro a ti, Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Vamos, ríndete al Señor esta mañana. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, pues hay aliento en mí. Dile, Señor Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Y hoy te rindo, hoy te rindo, Te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu
Con nuestras voces vamos a decirle: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Una vez más dile: Dios, haz. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mi vida, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, con la alegría de nuestro corazón y con lo que solo tú puedes hacer. Toda la tierra te va a cantar. Venid ante tu presencia con regocijo. Y hoy nos regocijamos de cantarte, Señor. En tu casa hay fiesta. En tu casa hay fiesta, Señor. Y a veces venimos con caras largas, con nuestros problemas, y perdemos esta hermosa comunión de poderte cantar y adorar. Dios, haz tu obra en mi vida, una obra completa por medio de tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Nuestra alma agoniza, como dice el Salmo 84. Nuestra alma agoniza por tu presencia, por tus atrios, por tu casa, por tu morada. Vamos a decirle una vez más: cántale al Señor. Si no has cantado, no le has adorado, dile: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, Jesús. No tienes que cantar bonito, no tienes que tener una voz privilegiada. Solo diles: Dios, haz tu obra en mi vida. Dios, haz tu obra en mí. Oh sí, Señor, hoy te rindo mi ser. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo, oh sí, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra. Hoy te rindo mi ser. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dice el Salmo 125: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, jamás caerá y permanece para siempre. Como rodean los montes a Jerusalén, así rodea al Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. El verso 4: haz bien, Señor, a los que son buenos y a los rectos de corazón. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Esta es tu palabra, Señor. Te adoramos en la hermosura, en la majestad, en la belleza de tu gloria, de tu presencia en esta tarde y en este lugar. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y nuestro reconocimiento, amado Dios. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en señal de gratitud. Así que vamos a saludarnos mientras nos sentamos. El Señor te bendiga. Bienvenido a Comunidad del Olivo. Vamos a saludarnos, a darnos la bienvenida. Qué bueno que estamos aquí todos llenos de gozo y de alegría. La alegría del Señor en esta mañana. Qué bueno que te quedaste. Gabo García, un buen amigo que está por aquí visitándonos. Gusto verte. Vamos a prepararnos. Muchos nos avisaron que andaban pues aprovechando el puente de salida, pero bueno, gracias a Dios por lo que estamos aquí, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que vamos a saludarnos, darnos la bienvenida en esta mañana de domingo. Sé que va a ser una mañana especial. Vamos a tener un servicio muy especial hablando de lo que hemos estado meditando en la palabra del Señor. Y bueno, vamos a acercarnos y sentarnos
cerca para que no queden los espacios tan vacíos. Y vamos a meditar en esta tarde en la palabra del Señor. Gracias a Dios por los que salieron, que sí tienen vacaciones, y por los que nos quedamos que no tenemos. Pero no importa, estamos aquí dándole gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que nos da de poder estar aquí en su casa. Quiero invitarte que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a meditar unos momentos en esta mañana y bueno, recordarte nuestra agenda. El domingo 3 de diciembre tenemos nuestra comida navideña. Vamos a mandar la información. No tienes que traer nada. Vamos a explicarte cómo va a estar la mecánica. Va a ser una comida, pues sí, la comida navideña de la iglesia. Es tan complicado algunos domingos ya tenerla, pero aprovechamos para hacerla este 3 de diciembre al término del servicio. Quédate a convivir con nosotros. Vamos a tener una reunión muy especial conmemorativa a la Navidad. Podemos aprovechar para darnos nuestros regalos. Y también, bueno, el 9 de diciembre tenemos nuestro cierre de la reunión de oración, la última del año. Este mes de noviembre no tuvimos para recorrerla y tenerla el 9 porque va a ser un desayuno, reunión de oración muy especial. Vamos a platicar y traer a la memoria todas aquellas cosas por las cuales estuvimos orando a lo largo del 2023 y Dios ha contestado. Otras el Señor dijo que no y otras el Señor pues todavía no contesta, pero nos da la paz de que Él está obrando conforme a su voluntad y nosotros creyendo en sus promesas como Jesús lo decía en Mateo 21, 22 y todo lo que pidieres en oración. Es una cita que no sabemos de memoria, creyendo lo recibiréis y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Y yo me gozo después de 5 años también ininterrumpidos, aún con pandemia, no hemos dejado de tener nuestras reuniones de oración, ya han sido unas mañanas muy especiales. Yo sé que lo digo una vez al mes, ojalá y nos puedas acompañar este 9 de diciembre, aunque no hayas venido en todo el año, ven el 9 de diciembre, aquí te esperamos 7:30 de la mañana. Esos son parte de lo que te quería compartir. También gracias a Dios habíamos orado por una pantalla un poquito más grande, ¿verdad? Un poquito más grande. Todavía estamos haciendo algunos ajustes para subirla, te pedimos paciencia, pero el Señor ha sido bueno. Yo en lo personal le dije al consejo, yo ya no veo la Biblia, me queda muy chiquita y no quiero usar lentes, entonces yo tampoco quiero que te forces tu vista y ya lo tenemos aquí. Gracias a Dios por los corazones generosos que han contribuido para poder hacer esta inversión para la casa del Señor, para su obra y sobre todo para proclamar las buenas nuevas. Y bueno, pues también ya vemos que es una realidad que va desapareciendo los proyectores y ahora son estas megapantallas. Yo en mis tiempos eran las guitarras de caja, hablando de los músicos, luego los pianos, luego ya desaparecieron y luego ya son los teclados. Y van evolucionando las iglesias también en su forma, en su cúltica, en sus tiempos de alabanza y adoración, pero sobre todo lo que no cambia es el Señor. El Señor sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y me encanta cómo cierran estas oraciones, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de mis padres. Y me encanta ver la vida de Abraham. Hay una película, te la puedo recomendar, de la vida de Abraham. Ya la hicieron, los americanos siempre nos ganan, hicieron la película de la vida de Abraham. Dije, bueno, voy a verla, un poquito medio escéptico de qué podrían mostrarnos de la vida de Abraham a la luz de la palabra. Y obvio, pues yo soy un poquito medio llorón con ciertas cosas y empecé a ver los primeros 5 minutos y el Espíritu Santo me empezó a ministrar de ver a este hombre que dejó todo sin conocer a Dios, y Dios le habló y le dijo: Abraham, te vas a ir de casa de tus padres y te vas a ir a esta región. Abraham no conocía a Dios. Abraham adoraba junto con Sara, su esposa, a otros dioses que estaban en esos tiempos, y Dios se le reveló. Y es tan impresionante la respuesta de este hombre que a ti y a mí nos debe desafiar. Él no le puso pretextos a Dios, él dijo: a donde tú me vayas, a donde tú me mandes, yo voy a ir. Y en la película nos habla cómo se sienta a platicar con su esposa y le dijo: Dios me habló, y su esposa le dijo: pero
¿Cómo que Dios te habló? Y empieza a darle los nombres de los dioses de aquellas épocas, de esos siglos, y dice, no, el verdadero Dios me habló. El verdadero Dios me habló. Y la esposa no creía, Sara no, pero ¿cómo? O sea, si nosotros ya tenemos otros dioses. Y Abraham obedece a Dios. Y la historia tú ya te la conoces, si no, vela en Génesis. Si no, busca esta película, se las voy a compartir al que desee verla. Impresionante ver la vida de este hombre que hoy la palabra nos recuerda que fue amigo de Dios. Me encanta. Abraham fue llamado amigo de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar después de este breve paréntesis y vamos a seguir meditando y reflexionando sobre las acciones de fe que muestran nuestro compromiso con Cristo. Y yo no sé si esta semana tuviste la oportunidad de dar, como el domingo pasado lo veíamos, de dar no solamente de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que Dios pone en nuestro corazón, sino dar de nuestro tiempo, de servir a otros como Cristo nos ha servido y se entregó en la cruz del Calvario, porque esa es la importancia del Evangelio, de dar. Más vale dar que recibir, dice Hechos, lo leímos el domingo pasado. ¿A quién estás bendiciendo dando? No tienes que venir y decir, es que yo di la semana pasada. No, tú lo sabes en el corazón. Y mira, cuando tú das, Dios trae satisfacción al corazón de poder desprenderte de algo y dar a los demás. Ropa, comida. Y nosotros damos recordando, ¿te acuerdas? Vimos la viuda pobre viuda. Todo lo que tenía para su sustento de ese día, ella se lo dio al Señor. El Señor llama a sus discípulos ahí en el templo y miren, todos los que pasaron dieron lo que les sobraba y al Señor le damos lo que nos sobra de nuestro tiempo. Muy mal. Oh, me quedaron 2 minutos. Pues 2 minutos leo la Biblia. Y si la leo, ay, no importa que llegue tarde. Pues ay, el Señor, mientras venga está bien. Y damos lo que nos sobra. Y mira, Dios te ya recompensa eso porque tú estás dando. Pero la bendición más especial es esta viuda que llegó a estos lugares donde estaban estos 13, vamos a decirlo como canastas en formas de trompeta. Saca sus 2 monedas, las de el valor más ínfimo en ese momento, y entrega todo lo que tiene y se lo da al Señor. Esas son acciones de fe. Y hoy voy a continuar con otra, justamente en Juan 37:39. Acompáñame. Aquí vamos a ver la nueva versión internacional. Yo traigo la Reina Valera. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Esto te voy a platicar en qué fiesta. Por eso aquí cuando venimos a la iglesia hacemos fiesta. A ver, vamos a sonreír tantito, por favor. A ver, pues sonreímos tantito. Allá, Pedro, eso. A ver, vamos a sonreír eso. ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo sonreír si tienes la sonrisa bien bonita? Aunque tengas el diente de oro, no importa. Sonríe, aunque tengas alguna muela picada. Aquí te podemos recomendar a algunos dentistas. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, dice, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, imagínate al Señor Jesús, ahorita te voy a decir dónde está, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dice Juan, ¿verdad? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, los que creyesen en Él nada más, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí la palabra glorificado es, Jesús no había recibido el más alto honor del Padre en la tierra hasta que es crucificado. Jesús no había recibido el más alto de los honores sobre la tierra, ¿verdad? Que quede claro, sobre la tierra, por eso no había sido glorificado. Y estas acciones de fe, la que te quiero compartir el día de hoy, esta agua viva se produce cuando nosotros creemos. En la mañana mi esposa y yo fuimos a correr, por eso yo sí pido perdón públicamente, llegué 6 minutos tarde, no de la carrera, sino aquí a la iglesia, ya me estaban esperando, sentía las miradas de todos de que el pastor llegó tarde, ¿verdad? Me estaban así como viendo de que ya va a empezar la clase y yo sí, ya va a empezar. Y estábamos corriendo y estaban los que te dan el agua, los que te dan la hidratación, así se llama, y nos dieron el agua fría, refrescante, y cada 2-3 kilómetros estaba ahí corriendo con mi esposa, corrimos juntos hasta el 17, luego yo me dio permiso de que bueno, ya llega tú solo a la meta, tú dale los últimos 4 kilómetros, pero cuando vas corriendo, si no te hidratas, vas a tener un gran problema cuando corres.
El agua produce un efecto de hidratación, produce un efecto en nuestro cuerpo y en nuestro organismo. El 70% de nuestro cuerpo o más es agua. Necesitamos del agua. Y si no corremos con agua, nos cansamos, nos secamos, nos deshidratamos y no podemos terminar la carrera. Lo mismo pasa cuando no bebes del agua de vida que viene de Jesús. Te secas por completo. Y este domingo, el anterior, hablamos de estas acciones. Y yo quiero desafiarte, retarte, porque el evangelio nos reta. La palabra de Dios desenmascara nuestro pecado, nos hace ver nuestra condición de pecadores, que necesitamos de Cristo el Salvador, que necesitamos tener la guía del Espíritu, de poder creer. Pero voy a hacer una connotación especial y compárteselas a otros. No es creer para que sucedan cosas en mi vida que yo estoy esperando, de eventos, de peticiones en particular. Sí es importante, creemos que el Señor es nuestro proveedor, pero hoy el mensaje no es creer para que suceda algo, ¿verdad? Yo creo que mañana me voy a ganar la casa del sorteo TEC. Yo creo que voy a tener buena suerte para el 2024. Nosotros no creemos en la suerte. Yo creo que esto va a pasar en mi vida. Yo creo que mi equipo va a quedar campeón este año, ¿verdad? Yo lo creo. Pero esa no es fe. Y vamos a ver a través de estos dos versículos cómo el Señor Jesucristo, estos tres versículos, nos reta y hace un llamado que rompe las fiestas de ese momento para hablar de Él y hablar que la verdadera agua, el verdadero refrigerio está en Él y solo en Él. Y en esto se basa nuestra fe. Es una forma que mostramos cuando nosotros nos acercamos a Cristo, que confiamos, que tenemos la esperanza en que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto mismo Jesús dijo de sí mismo. Y te quiero preguntar, ¿tú crees en Jesús? ¿Le crees a Jesús? ¿Crees que va a venir en un futuro no muy lejano en su trono de gloria y se va a abrir los cielos y va a venir y va a instaurar su reino por la eternidad en unos cielos y tierra nueva? ¿Lo crees? Yo lo creo, No te lo puedo explicar. No puedo. Pero solo mi mente tan limitada, que yo ya no vamos a estar porque ya habremos sido arrebatados, ¿verdad? Dependiendo la interpretación escatológica que cada uno tengamos, ya lo hemos visto en algunas clases, pero creo que el Señor Jesucristo va a venir coronado, ¿verdad? En un caballo, y se van a abrir los cielos y toda la tierra, todo ojo lo va a ver. Va a ser un espectáculo sorprendente. Esa es mi fe en ese hombre, en Jesús el Hijo de Dios, en el Mesías, en el Salvador. Yo creo en Él. Y muchos no me lo van a entender. Van a decir, ay, qué loco estás, qué aleluya eres, te la bañaste. Eso nunca va a suceder, nos vamos a desintegrar. Hay personas que creen que los aliens se los van a robar. Hay gente que cree en los aliens y que un día los aliens van a conquistar la tierra y se va a desintegrar, o que va a caer un gran meteorito. ¿Recuerdas esta película hace muchos años con dos actores muy famosos, que cayó un meteorito y que iba a destruir la tierra? Y es una historia de amor con un meteorito y se iba a acabar. Pero nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en Jesús. Y ¿sabes qué? Cuando tú crees en Jesús, porque esta es una acción de fe, jamás vas a volver a tener sed. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque el Espíritu Santo te está constantemente llenando, y nunca te vas a quedar seco. Por eso Jesús dice, el que cree en mí no va a tener sed jamás. Vamos a ver, si tú crees en Jesús vas a tener vida eterna. 6:47 de Juan, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en la vida eterna? Yo creo en la vida eterna. Y mi mente lucha por entender la palabra eternidad. Y le digo eso a mi esposa, no puedo entender qué es la eternidad. Por siempre y siempre y para siempre, por toda la, siempre.
no puedo comprenderlo, mi mente es tan limitada, pero yo le creo a Jesús estas palabras de hace más de 2000 años, cuando caminaba con su túnica y sus guaraches y se acercaba a la gente, el Hijo de Dios, y los sanaba y los curaba y multiplicaba los panes. Pero le dice Jesús: no solamente vengo a hacer esto, yo no vengo a hacerte milagros, vengo a rescatar tu vida del pecado, a romper la esclavitud, porque yo quiero ser tu Señor y tu Salvador. Si tú crees en Jesús, vas a tener vida después de la muerte. Lo dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo le creo eso al Señor Jesucristo. Y Jesús dijo también: no habrá más muerte, ni espiritual ni eterna. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Esto. Y Jesús les pregunta: ¿crees esto? Yo creo que la gente decía: jamás me han hablado estas palabras. Y yo creo que era tanto el amor, la gracia y la autoridad de Jesús, que la gente decía: sí, Jesús, yo creo en ti. ¿Recuerdas cuando estaba en la cruz del Calvario? ¿Qué le dice el ladrón al lado de él? Por favor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? En su dolor y en su agonía, con toda la, o sea, no. De cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Yo voy a ver a ese ladrón en el paraíso, no sé si tú y yo, pero yo sí lo voy a ver. No sé, puede haber sido un delincuente de lo peor. Yo creo que estaba en el Cerezo, no sé de dónde salió este hombre. Era un criminal y el más peor de los peores. Jesús, en el momento de la resurrección, le dice que va a estar con él. Y luego Jesús todavía va más allá. En Juan 14:12 dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto es creer. Y la pregunta aquí te hago: ¿acaso Jesús dice: si crees en mí te vas a ganar la lotería? Claro que no. Eso no es creer en Jesús. Y cuando tú y yo creemos, estamos haciendo una declaración de fe. Debemos de sacar de nuestra mente estas preconcepciones de que la fe es lograr cosas para mí y creer que voy a conseguir eso que tanto he querido. He tenido la bendición y la situación de estar en muchos lugares orando por personas, orando y yo creyendo que Dios puede sanarlas, pero la voluntad del Señor no las sanó. El Señor se las llevó a su presencia, pero aún así no dejo de creer. Y el Señor me enseña que dice: yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Y aunque tú ores y creas con fe, que claro, yo he visto milagros de gente que se ha levantado del lecho, y yo creo que igual que tú has visto muchos milagros de personas que se han levantado. Hace 3 semanas un joven de mi edad, aproximadamente, súper joven, claro, muy joven, nos pidieron a mi esposa y a mí que estuviéramos orando. Un familiar de un gran amigo mío, como todos los que tengo aquí, me dijo: ayúdame a orar por él, está muy enfermo, está en el hospital, necesitamos plaquetas. Y estuvimos orando. Casado, con 2 hijos, joven, el Señor se lo llevó. Y él me decía: mira, ¿sabes qué? Tengo esperanza en el Señor sabe por qué hace las cosas. Estuvimos orando, pero los planes de Dios fueron otros completamente. Pero yo no dejo de creer, porque a veces yo creo, digo: Señor, quiero que lo levantes del lecho. Pero el Señor me dice: yo quiero que aprendas a creer en mí y que mi voluntad se cumple aún en medio de las situaciones difíciles. Y regresando a este contexto del capítulo 7, nos tenemos que ir al 5 y al 6 para entender que se había celebrado la Pascua con anterioridad, ya habían pasado 6 meses y llega una de las fiestas más impresionantes para los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Quizá tu Biblia dice la fiesta de las enramadas. Y Jesús se acerca y está en ese momento y empieza a centrar su ministerio alrededor de Jerusalén. Imagínate, la gente venía de muchísimos lugares. Todos los judíos llegaban a Jerusalén, traían sus palmeras, traían algunas cosas para armar cabañas y casas, y llegaban a la ciudad y empezaban a instalar pues como casas de campaña, pero hechas de puras hojas de las palmas y todo lo que pudieran acumular, para que por una semana iban a vivir ahí y estar en esta fiesta de los tabernáculos, recordando cómo el Señor los había llevado por el éxodo. Por eso tantas veces lo digo: un texto sin contexto es un pretexto. Hay que conocer dónde está Jesús y cuál es el mensaje
del Señor para nuestras vidas y empieza Él a centrar su ministerio. Y esta fiesta era muy especial. El pueblo de Israel se preparaba para empezar a celebrar primero cómo Dios los había cuidado en el desierto, cómo les había provisto del agua. ¿Recuerdas cómo les había provisto del agua en el desierto? ¿Te acuerdas la historia? ¿De dónde salía el agua para alimentar a 2 millones de personas en el desierto? No había tuberías, no había Bonafont, no había nada. Y Dios le dice a Moisés que le pegue, ¿a dónde? Y ya te sabes la historia de la roca, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Moisés por no hacer lo que tenía que hacer? Pero Dios saca agua en medio del problema y les da de beber y Dios los cuida. Entonces el pueblo de Israel por generaciones empezó a celebrar y a recordar y prepararse para orar para que el Señor mandara la lluvia, porque ya venía la temporada de la cosecha. Entonces durante 7 días la ciudad de Jerusalén era un mercado. Todos llegaban a celebrar esta fiesta especial porque querían orar para que el Señor trajera la lluvia para la cosecha y recordar cómo el Señor los había llevado. Y esto alrededor de una semana. Y una fiesta muy popular, muy alegre, ¿no? Y se celebraba alrededor de los últimos días de septiembre y entre octubre, o sea, la temporada. Pues yo no conozco Israel, no sé cómo ahorita está el clima por allá, pero yo creo que estaba muy agradable, ya estaban preparados todos. La raza, imagínate, cargando aquí. ¿Qué onda, compadre? Ya listos para celebrarnos aquí el tabernáculo adelante. Y empezaban a construir. Iba a ser una fiesta especial. Íbamos a llevar el agua al templo y también el sacerdote participaba. Llevaban agua al templo y empezaban a hacer una serie de actividades alusivas al agua. Ahora entiendes por qué Jesús habla del agua de vida, ¿verdad? No era meramente una palabra que Jesús quería decir. Jesús sabía dónde tenía que hablar y decirle a la gente que no solo de pan vivirán. Y tú y yo no vivimos del pan, aunque nos encanta. Y más ahorita que vienen los tamales y los churros. No vivimos del pan. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo eso? Sino de qué vivimos? De toda la palabra que sale de la boca de Dios. Claro, nos encanta comer, no sino que no comas. Pero nuestro verdadero alimento viene de la palabra, de las palabras y de la boca del Señor hablando a nuestras vidas. Y esta fiesta de los tabernáculos, esta celebración, agradecía por la cosecha. Y puedes irte a Levítico 23, a Deuteronomio 16. No lo voy a leer para que veas el contexto de esta fiesta tan especial. Y se empiezan a preparar y le empiezan a ofrecer sacrificios y llevan las libaciones durante 7 días. Pero estos sacrificios no eran por el pecado, sino al contrario, eran una expresión de gratitud y alabanza. Por eso tú y yo acabamos de ofrecer sacrificios de alabanza al Señor por sus maravillas. Por eso cantamos. No es para llenar un programa de los domingos. Es porque ofrecemos un sacrificio vivo. Mi vida la ofrezco en sacrificio vivo, santo, agradable, que es mi culto racional. Se lo ofrezco al Señor a través de mi canto y mi forma de vivir. Y llega toda la gente para instalar sus tiendas temporales, estas cabañas, para vivir ahí durante una semana. Las calles que rodeaban el templo de Jerusalén se llenaban de refugios temporales, imagínate. Y Dios les recordaba al pueblo que Él siempre proveyó para ellos mientras andaban de vagos en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron vagando? ¿De dónde viene la palabra vagar? Pues de vagos. Ahí, sin dirección, 40 años. Ya imagino, daban una vuelta un año. Moisés, ya pasamos por aquí. Oh, pues otra vuelta, ¿no? Otra vuelta. Y digo, pues no había piedras para escribir ahí de qué tipo de que el pastor estuvo aquí ni nada, no, pues pura arena. Bueno, aquí nos vemos dentro de un año, pues órale, ¿no? 40 años en el desierto. Y la gente se iba muriendo, las familias iban muriendo, iban cambiando las generaciones. Ni para enterrar a los muertitos, cava la arena, échalo ahí y síguele, ¿no? Todo por desobedecer. Pero aún así, en la desobediencia, Dios es un Dios de pactos y cumple su palabra. Y esta fiesta también era importante porque tenía lugar para el cambio de las estaciones. Entonces todo lo que vemos, estos rituales destinados para recordarle al pueblo de Dios como su gloria, su presencia, el Shekinah, quizás has escuchado hablar esa palabra, el Shekinah, su presencia llenaba todo y los cuidaba. Y bueno, ya que te di el contexto, ¿dónde estamos? Ahora sí, después de estas tremendas fiestas,
Los autores mencionan y los comentaristas que Jesús no solamente habló a un pequeño grupo de personas. El verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, donde estaba pero todo el alboroto, así ya seas tipo como ofertas, ¿no? Así cuando vas aquí al centro, así toda la raza en la oferta, ¿no? Aquí llenísimo. Jesús se pone en pie y alza la voz. Hombre, yo creo que los discípulos están ahí con Jesús caminando y Jesús, permítanme tantito. ¿Y ahora qué va a hacer Jesús? Hombre, Jesús siempre nos sorprende. Yo creo que los discípulos estaban de que, oye, que el maestro quiere pararse a hablar. Pues ayuda al maestro. No, pues tú, a ver qué onda. Y yo creo que Jesús se va subiendo, hay una escalinata en algún lugar para que lo vean. Y empieza a contemplar las multitudes, todas llevando el agua, preparando ahí la casa y viéndolos con amor y misericordia. Levanta la voz. Debe verse una escena sorprendente. Y dice Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo se paró ahí. Todos se pararon. Si alguno tiene sed a mí, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero déjame decirte que estos ríos que corrían, llegaba la gente, ponían con los sacerdotes, llevaban el agua, y el sacerdote también vertía el agua en el templo en ciertos lugares para recordar esta abundancia de agua que Dios les había dado. Por eso Jesús dice: van a correr ríos de agua viva. Jesús contrasta entre el agua del mundo y en el agua que produce la vida a través del Espíritu Santo. Pero la gente no entendía todavía nada. Y este último día, ¿no?, donde la gente está presentando sus últimas oraciones, y estas oraciones vienen en Isaías 12:3. Jesús empieza a hacer esta invitación. El pueblo de Dios busca la provisión de la lluvia para las cosechas, pero no buscan al Dios de la lluvia. Solo quieren lluvia para que no falte la cosecha. Y esta es una acción de fe trascendente cuando nosotros creemos. Jesús toma esta fiesta para revelarse como la única fuente que sacia toda la sed. Nada te va a saciar la sed hasta que pruebes el agua que viene de Jesús por medio del Espíritu Santo. No sé si la has probado. Mira, ¿quién ya ha probado el agua de vida que produce el Espíritu Santo? ¿La has probado? Tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nosotros que hemos hecho oración? Okay. No sé si está fluyendo un cantarito o una bomba de bombero de agua. Ahorita estaban corriendo los bomberos. Mi esposa felicitó a los bomberos. Ahí está, le echó porras a los bomberos. Corriendo los bomberos con su traje de bombero ahí en Constitución. Pobres hombres, pero bueno, qué admirable. Quizá está cayendo tantito así agüita, o está cayendo este chorro de agua que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Jesús es el único que sacia toda la sed. La gente estaba en la fiesta, pero de repente Jesús dice: ven a mí si ustedes tienen sed, vengan a mí. Esta agua no los va a saciar. Y recuerdas la misma historia en Juan capítulo 4 de los adoradores, cuando Jesús tiene sed. ¿Cómo Jesús tiene todo planeado y bien organizado? Ya se había revelado con la mujer samaritana. ¿Cómo qué? Tú vas a tomar agua de aquí, pero si vas del agua que yo te voy a dar, ¿qué dijo? Nunca vas a tener sed, jamás, mujer. ¿Y qué le dice la mujer? Yo quiero beber de esa agua, Jesús. Y entonces le dice ella: oye, pero pues no traes cántaro. Jesús le dice: no, esta no es un agua que se pone en un cántaro. Y la costumbre de recurrir siempre a las soluciones humanas nos aleja de buscar a Dios como el creador de todo lo que hay. Siempre buscamos la solución del hombre y no la solución de Dios. Reconocer nuestra necesidad. Esta es una acción de fe
Solo Cristo te puede saciar. Que vengan a mí y beban. Jesús usa la metáfora de Juan 4, 13, 15 cuando le dice a la mujer: mujer, jamás vas a tener sed, y al contrario va a brotar un manantial de vida eterna en tu vida si pruebas del agua que yo te voy a dar. Y mira, yo he probado el agua de la vida que produce el Espíritu Santo, y sabes que cada vez quiero más. Quiero más de Jesús. Quiero más de su Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que buscar más de Jesús. Y si recuerdas en 1 Corintios 10:4, que Pablo dice que beber de esta roca, porque esta roca es Cristo. Todo lo que conlleva tener sed nos hace saber que solo Cristo puede saciar. Y esta es una acción de fe. Yo creo que en Cristo está el agua de vida. Solo en Cristo. No en mí, no en mí, no en mí, en Cristo. Y así que la invitación hoy es un domingo de oferta, ¿verdad? Para la gente hoy Jesús les viene a ofrecer, abre la oferta a todos, es acudir a Él, que Él puede calmar la sed de toda persona que reconoce su necesidad de lo divino en su vida. Yo tengo necesidad de lo divino en mi vida, que es Cristo, que es el Espíritu Santo y es el Padre con gracia y amor que me ve. Es creyendo que Él puede brotar en la persona y producir una fuerza refrescante y purificadora. Esto es sentir el Espíritu de Dios moviéndose en el interior. Y todavía Juan dice, esto dice Jesús porque todavía no había venido el Espíritu Santo, en el verso 39. El que cree en mí, con esto voy a ir tratando de ir preparándonos para cerrar. El que cree en mí, verso 38. Jesús no habla en plural. A los que creen, Jesús les dice: al que cree en mí. Yo creo que lo señalaba. Sí, si tú crees en mí. Sí, tú mujer, si crees en mí. Claro, cuando Jesús empieza a hablar, todos empiezan. Mira, si yo he ido aquí a Juárez, ahí por el mercado Juárez, y me toca ver a los que sacan ahí los 3 vasos con los 20 pesos y se le juntan como 30 personas, y claro, dice, a ver, 20 pesos, y los desaparece, y veo como 30 personas ahí bien metiches viendo cómo les bajan los 20 pesos. Y Jesús, cuando se levanta, yo creo que eran cientos de personas viendo al maestro, y Jesús les dice: el que cree en mí, en tiempo presente, no pasado, no futuro, el que cree hoy en mí, hoy en noviembre, y demuestra este énfasis de la importancia de este verbo. Los mismos hermanos, hay 2 diferencias, quiero que veamos este contraste entre los que creen y los que no creen en Jesús. Los mismos hermanos de Jesús no creían en Él. En el mismo capítulo, en el verso 5, dicen que sus hermanos no le creían. Mira, si tus hermanos luego te tratan mal, ni te preocupes. Si te hacen el fuchi, o luego, ay, mi hermano, a Jesús lo trataron igual, sus hermanos. No creían sus hermanos en Jesús. No creían en su hermano. Hasta que Jesús resucitó, los tremendos de sus hermanos ahora sí empezaron a predicar. Ahora sí, después, ¿no? Otros decían que Jesús, en el verso 13, era una buena persona. Otros decían que no, que Jesús los estaba engañando. En el verso 13, ahí lo puedes ver, capítulo 7. La multitud, en el verso 20, hablaban que Jesús estaba endemoniado. Tremendos. Y el desprecio de la gente contra Jesús era inminente. No creían en Jesús. Yo creo que algunos pasaban: es Jesús hablando, no lo quiero escuchar, y se iban. Otros que decían: yo quiero escuchar a Jesús, está hablando Jesús, mira lo que dice. Y Jesús rompe la inercia de esta semana haciendo esta oferta y esta invitación. Dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Por eso es la promesa de creer en Jesús. Tienes que decir: yo creo en Jesús y en el poder de su Espíritu Santo que está en mi vida. Y si tú ves a Jesús de una manera, pues sí, Jesús es bueno, es milagroso, y sí, le canto, y ves a Jesús, si Jesús para ti es así, el resultado de tu vida espiritual va a ser así. Pero si tu dimensión en tu corazón es de ver que Jesús es el Hijo de Dios glorioso que acabamos de cantar, eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo el mal, pues eso nunca se va a acabar del amor y la entrega y la pasión que puedas ver a Jesucristo. Y esta promesa de creer en Jesús y en el poder de su Espíritu, Jesús lo dice en Isaías 44:3, que va a regar la tierra sedienta y va a fluir con arroyos,
con esta fuerza del agua. Esto es lo que produce el Espíritu en la vida del creyente, que esta agua de vida habla que Él trae esta fuerza en la tierra sedienta. Isaías 58:11, por favor, si lo puedes poner, Lupita. Quiero que tú lo veas, porque esta es la evidencia tan clara y tan palpable de la obra del Espíritu Santo que se convierte en esta agua de vida. Isaías 58:11, por favor. Ojalá y le puedas tomar fotos y lo pongas en tus redes sociales y compartas esta promesa, que esto es lo que hace el Espíritu Santo obrando con esta agua de vida. Y dice: el Señor te va a guiar siempre. Te voy a saciar en tierras resecas como las de Monterrey, y voy a fortalecer tus huesos, y vas a ser como este jardín bien regado, como manantial cuyas aguas, dice, no se agotan. Esta es el agua de vida, los resultados de beber del agua de vida que trae Jesús por medio de su Espíritu Santo. Desde tu interior van a correr ríos de agua viva, pero parece que luego nuestras aguas parecen aguas negras, llenas de pecado, de incredulidad, de soberbia, de orgullo, de enojo, de resentimiento. Y esta fe, esta acción de fe es creer. Esta acción es creer. Jesús se llama a sí mismo el agua viva. Y solo Él produce y provee del agua a sus seguidores. Esta semana te animo que bebas del agua de vida, del agua viva que es Cristo. Que el Espíritu Santo te mande, mira, una cascada de agua a tu vida, pero así bien macizo, que se lleve todo lo que eres tú, que se lo lleve así tremendamente, porque el agua, una de las funciones del agua, que es purificar. Eso hace el agua, eso hace el Espíritu Santo, te purifica, trae vida. Y si vemos el paralelo de la obra del Espíritu Santo que viene en Cristo para los creyentes, la misma agua de vida te transforma, te forma como Cristo y te busca llevar a la estatura de Cristo. Efesios 4:13, Gálatas 4:19 y Romanos 8:29. Así que esta mañana dice el verso 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Hoy el Espíritu Santo ya vino y está en ti y en mí. Si tú no lo conoces a Cristo como Salvador y no conoces este fluir del agua de vida, esta acción de fe que produce, es tiempo que le digas al Señor Jesucristo: Jesucristo, ven a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Te confieso mis pecados, perdóname, dame un nuevo corazón y que fluya el río de agua de vida en mi vida. Si tú ya crees en Jesús, deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida y broten estos ríos de agua viva. Por eso siempre estás llenos de gozo toda la semana. Yo sé que siempre están llenos de gozo, los veo en las redes sociales, todos llenos de gozo, de alegría, de lo que Dios produce en nuestras vidas. Al creer en Jesús, la persona del Espíritu Santo toma el control de ti y empieza a darte una nueva agua que ya nunca vas a tener sed. Donde antes había muerte y sequedad, ahora viene la vida y viene el agua. Y esta acción de fe es una constante de un desbordamiento del poder del fruto del Espíritu Santo. Por eso el amor en Comunidad del Olivo se desborda. El gozo se desborda. La paz se desborda porque el Espíritu Santo está mandando estos ríos que fluyen. Y Jesús continúa su mensaje ahí con las multitudes en esta fiesta y deja un precedente. Ya lo dijo: yo soy el agua de vida. Y luego Jesús dijo: el que cree en mí, dice, van a fluir y van a brotar de su interior esta agua. Pero la gente no la entendía todavía, y esto empezó a suceder cuando Jesucristo resucita y cuando Jesús asciende. El Espíritu Santo desciende con poder en todos aquellos que creen en su nombre. Y lo recordamos en el día de Pentecostés, que se puso tremenda esa reunión.
No había bajado el Espíritu y toma. Y eso es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Te sacude, te transforma, te purifica, te limpia. Manda ríos de agua viva a tu vida. Ya no me siento yo todo, seco. No. Por eso, Señor, manda tu amor a mi vida, pero como este río que brota en mi interior. Creemos que el Espíritu actúa por medio de los dones que también fueron puestos en nosotros. Esa es agua viva. Los dones que Dios puso en tu vida, ponlos a jalar. Que se manifiesten en ti. Y el fruto del Espíritu sea una evidencia constante, que digan: ay, qué paciente eres. Me sorprendes. Amor, gozo 9, gozo. Por favor, esta semana ya no te enojes tanto. Por favor. Por favor. Ya no seas tan enojón. Mira, no seas el Grinch de Navidad. O sea, viene Navidad, aunque sea, por favor. Gozo. Paz. Paciencia. Que digan: qué paciente, ¿qué te está pasando? Y aunque seas cristiano, aunque seas, o sea, que seas de nosotros, ¿no? De la raza, que digan: oye, antes eras paciente, pero ahora eres mucho más. No, pues mira, están fluyendo los ríos de agua viva en mi corazón del Espíritu Santo. Paciencia, benignidad. Ay, eres re bueno. Me sacaste a pasear y gastaste mucho dinero en mí porque me amas. Sácame más a pasear. Ay, me compraste estas cosas carísimas sin que fuera nuestro aniversario. Ay, mamá, qué bien me trataste esta semana. No me estuviste gritando que dejé todo mi cuarto tirado. Y sabes que en lugar de gritarme, ya lo voy a hacer sin que me grites. Ya no más gritos, mamá. Eres re buena. Me preparaste lo que me gusta. Ay, ¿qué está pasando, mamá? Mamá, pues decir: mira, ¿sabes qué? Es el Espíritu que no fluye, está desbordado en mi corazón. Benignidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? Bondad, templanza. Mansitos, mansitos. Mansedumbre. La mansedumbre es muy fácil dejar hacer. Deja que el Espíritu Santo actúe. Nada más. No te va a gustar, quizá te decir: mira, no contestes, no hagas, no digas. Yo quiero intervenir en tu vida y decir: mira, ya aprendí a no ser tan acelerado. ¿Cuántos acelerados hay aquí? Pero están así, mira, rápido, ya. Esta semana tuve 2 lecciones con mi esposa y yo la admiro tanto porque es tan paciente conmigo. Me dice, empezó a hablar y como todo hombre cristiano, la interrumpí. No la dejé terminar. No me dejas terminar lo que quiero. Y así puse mi carita así, ya sabes, bien tierno. Yo: ay, amor, perdón, termina. 2 veces me lo hizo y quizá ya no se dio cuenta, pero me acordé que no soy manso muchas veces al escuchar a los demás. Los interrumpo. Aquí somos muy buenos interrumpiendo a todo el mundo. Oye, es que te iba a decir, sí, ya sé que me vas a decir. Ay, ayer estaba jugando con mis hijos en la noche y les hice unas trivias. Y antes de que empezara la pregunta, ya levantaban la mano. Y les digo: oye, pero ni siquiera he hecho la pregunta. No, ya la quieren dejar arriba para que ellos sean los primeros. Digo: no, espérate que acabe la pregunta y luego levantas la mano. Nada más le decía: ¿quién? Y le decían así. Y así somos los hombres y algunas mujeres, ¿verdad? Oye, porque ¿sabes qué? No hay esta mansedumbre que produce el Espíritu. Y lo más importante, la fe. La fe es creer. Y mira, con esto cierro, con esto voy concluyendo. Ya pueden pasar los de la alabanza, si me están esperando ya pueden pasar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quiero decirte esta mañana que si tú tienes esta sed, que nada ha saciado, ni el Gatorade, ni el Electrolit, ni todos los que hay, el Powerade, nada te ha saciado. Es tiempo que aceptes la invitación de Cristo, porque Él te dice: ven a mí y bebe. Él no te va a dar el agua Bonafont, ni la Ciel, ni la Electropura. Él te va a dar un agua por medio del Espíritu que jamás vas a dejar de querer tomar. Yo ya no quiero dejar de tomar esta agua. No hay otra agua en mi vida. No hay otra que digas: ay, cómo amo tomar esta agua que trae sanidad a mi vida. Y dice Jesús: y bébela,
tómala, ven a mí, mira, y pruébala. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en Jesús esta noche? Yo veo que están fluyendo los ríos de agua viva. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle a Cristo. Así que esta acción de fe es una acción que nos invita a beber del agua de vida. Puedes poner la portada, por favor, trae, Lupita. Por eso traemos esta portada, porque este es el agua, ríos de agua viva. Quisiera meterme ahí, beber del agua de vida que trae el Espíritu Santo, y lo hace cada instante. Y yo quizá habría respondido cuando Jesús hizo esta invitación: vengan a mí los que tengan sed. Esta agua de la fiesta se va a acabar, se va a secar, pero el agua que yo te ofrezco nunca te va a tener sed, nunca vas a tener sed. Y el Espíritu va a obrar en mi vida cuando venga a tu vida, y va a fluir estos ríos sobre tu vida. Cierra tus ojos. Y así como podemos ver a Jesús parado ahí hablando a las multitudes, hoy acepta tú y yo esta invitación. Esta es una acción de fe en nuestras vidas, es el creer. Sí, Señor Jesús. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Sí, Señor Jesús, sentado a la diestra de tu Padre, intercediendo en lugares celestiales. Él intercede por ti y por mí, recuérdalo. Llegando a todo aquel que le ame. Veo a Cristo, gracias, Jesús, coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Eres glorioso, eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. todo reino y poder, Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas majestuoso Rey. todo reino y poder, Señor Jesús, está bajo tus pies. Queremos beber de esta agua de vida, esta agua viva que solo tú puedes dar. Esta agua que no da sed jamás. Señor, nuestro deseo es creer. Ayúdame a creer más y más, y que fluyan de mi vida y de mi corazón estos ríos de agua que produce tu Espíritu Santo. Parece que me he secado por años. Estoy esperando que suceda algo. Cuando ya sucedió y yo he apagado a veces el Espíritu Santo, Señor, obrando en mi vida. Señor, perdóname por favor, si yo he secado este río, no solo por mi pecado, mis actitudes, mis quejas, mis palabras. Veo la vida de una manera, en lugar de gratitud, difícil, que todo es complicado. Y no veo que de ti fluye el agua de vida que seca, que sacia mi sed. Señor, solo tú puedes saciar, solo tú sacias mi ser, Jesús. Y todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas majestuoso. Eres glorioso, dile, eres glorioso, Rey victorioso, Venciste a todo mal. eres glorioso, eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. 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 Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad.
majestuoso Rey. Todo reino y poder, y todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres el Rey, eres el Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, Jesús, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey de mi vida, Señor Jesús. Quiero beber del agua de vida, Señor. Yo quiero beber del agua de vida y no tener sed jamás. Gracias, Espíritu. Tan hermoso tu amor que nos llena, nos sacias, nos transformas. Esto quiero que sea el principio de mi vida. Esta acción de fe es el creer que tú eres mi Salvador y mi sanador y mi proveedor. Y ahora, amigos, familia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes, los visitantes, los que nos ven a la distancia, los que están fuera, los que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, y bendice este inicio de semana. Cada familia, cada trabajo, cada situación, tú estás con nosotros. Y danos, Señor, produce esta necesidad que agoniza, Señor, de llenarnos del agua de vida. Tu hermoso y precioso nombre oramos, Cristo Jesús, amén. Terminamos con Josué 1:8. ¿Cómo dice, Arlene? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y que todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que el Señor te bendiga. Estamos despedidos. Buen inicio de semana. Saludémonos.